Iniciativa que ustedes van a presentar hoy, ¿van a pugnar o a presionar para que comience a dictaminarse, aunque aún no haya llegado la del Ejecutivo? Y lo otro, sobre este tema que usted estaba hablando, este proyecto o este documento que circula ya también entre legisladores y que sabemos que las dirigencias partidistas justo lo dieron a algunos de sus legisladores sobre ley de telecomunicaciones, ¿es el que finalmente va a llegar? ¿Saben algo más? ¿Es el que, como usted decía, se consensó ya con los grupos fácticos o faltará todavía que le den una segunda palomeada a las televisoras? Y sobre el seguro de desempleo, quería saber cómo va a actuar la bancada del PRD aquí, porque en la Cámara de Diputados se dividió. Si ya discutieron cómo van a votar este tema. En cuanto a la primera pregunta, estas iniciativas serán turnadas en un rato más a las comisiones de Gobernación, de Justicia, donde le corresponda, y de Estudios Legislativos segunda. Iniciará un trabajo. Por supuesto que estamos pensando que muy probablemente se trate de esperar a que llegue la iniciativa del Ejecutivo Federal para iniciar los trabajos de dictamen en estas comisiones. Es lo que estamos pensando que pudiera ser, ¿no? Nosotros vamos a seguir insistiendo en que se lleguen ya. Los tiempos, como ustedes saben, en esta materia son tiempos fatales, tienen un límite. Si no salen estas reformas al 30 de abril, bueno, vamos a estar en un grave problema para enfrentar el proceso electoral en el 2015. La segunda pregunta, el día de hoy se está recibiendo las iniciativas de parte de Cámara de Diputados. En principio el grupo parlamentario del PRD en el Senado, desde que llegaron estas iniciativas, se platicaron con el gobierno federal y hubo varios compromisos en relación a la pensión universal y al seguro de desempleo que no los vimos plasmados en lo aprobado ayer en la Cámara de Diputados. En primer lugar, que la pensión universal sería universal y no tendría el acotamiento que está teniendo, que solamente va a atender a las personas mayores de 65 años que cumplan 65 años a partir del 2014. Todas las que tengan hoy 65 años, que los hayan cumplido de diciembre de 2013 hacia atrás, esas no entran en el programa, entre muchas otras acotaciones. Entonces, lo primero, que sea universal. Lo segundo es que la pensión debió haber sido de una canasta básica al menos, y que esta canasta básica, como se actualiza cada año de acuerdo al índice de inflación, ese era el compromiso. Y lejos de aceptar que fuera una canasta básica, se le ponen 580 pesos. Nos parece una agravio, una ofensa este trato a los pensionados del país. Por otro lado, el seguro de desempleo, se había acordado que no se tocaría el fondo de vivienda, que la vivienda es un derecho constitucional, como lo es un seguro de desempleo en el momento en que se eleve a rango constitucional. Un derecho constitucional no puede ir en contra de otro derecho constitucional, de tal manera que el acuerdo con el gobierno fue dejar intacto el derecho a la vivienda y que los recursos del Infonavit no fueran a financiar el seguro de desempleo, y que el financiamiento para el seguro de desempleo sería mediante una partida presupuestal de origen fiscal, o sea, de recursos fiscales, que estuviera establecida en el presupuesto. Nada de esto se está cumpliendo, a reserva de estudiar la minuta que va llegando hoy, con los cambios de última hora que se le hicieron, porque presentaron un adendum ayer mismo, y lo que votaron fue un adendum, no fue la iniciativa. Pues necesitamos revisar este adendum que hoy día nos está llegando. Complemento. Se pone un escenario muy interesante a desahogarse en el Senado. Miren, el grupo parlamentario del PRD hizo una negociación para apoyar algunos elementos de la reforma hacendaria, y parte de la negociación fue el fondeo con recursos públicos de todo lo relacionado con el seguro de desempleo.
Lo que ocurrió ayer en Cámara de Diputados aparentemente violenta ese acuerdo. Por eso votamos varios senadores del PRD apoyando algunos segmentos de la reforma Sendal. Por eso votamos, por eso asistimos a restablecer el pleno cuando el PAN, en su actitud así de decir que representan intereses de los de abajo, pero estaban enojados por lo que le estaba pasando a los de arriba, había abandonado la sesión, recuerdan, de ese día. Entonces queremos revisar con puntualidad qué es lo que pasó ayer en Cámara de Diputados, porque tuvo el voto a favor de la mayoría de los diputados y diputadas del PRD, pero se vuelve a establecer un escenario interesante en el Senado, porque yo creo que los senadores de aquí votarían en contra. Y si nosotros encontramos que se violentó el acuerdo que formulamos con la Secretaría de Hacienda, también votaríamos en contra. Y creo que podríamos formar una mayoría para poder rechazar lo aprobado en Cámara de Diputados. Pero primero lo revisamos y esperemos que nuestros compañeros senadores del PAN no abandonen la sesión antes de votar. Senador, ¿quiénes estuvieron en esa reunión con el secretario de Hacienda? ¿Perdón? ¿Usted y qué otros senadores estuvieron en esa reunión con el secretario de Hacienda? El equipo que estábamos negociando, ¿sí? Era yo quien encabezaba, el senador Ríos Peter y otros senadores más, que yo solamente menciono a mí y a Ríos Peter. ¿Se lo digo? Pues estuvo Dolores Padierna y Alejandro Encinas. Senador, buenas tardes. Respecto a esta reforma electoral que van a presentar, de la reforma política electoral, preguntarle si esto de alguna manera va a neutralizar la propuesta que llegue del pacto, porque son ustedes quienes legislan, y esta propuesta que llegue del Ejecutivo, aunque ya venga firmada por Peña, bueno, pues dicen que está avalada por las dirigencias, la va a neutralizar. Y también pedirle al senador Mayans, que lo vemos aquí, si nos regala una evaluación de cuáles son las afectaciones que tendría para los trabajadores esta minuta como salió de Cámara de Diputados del seguro de desempleo. Pues no vemos en el horizonte la presentación de una iniciativa del pacto, porque si bien subsiste en oscurito y se ha vuelto una mesa clandestina, pues no vemos que de ella surja ninguna iniciativa. Pudiera presentarse a través de otros grupos parlamentarios. Por eso nosotros estamos presentando una propuesta no solo del grupo parlamentario del PRD del Senado, sino de los diputados y diputadas federales del PRD. Le hemos discutido con nuestros representantes en los órganos electorales, con los responsables de las áreas electorales de la Dirección Nacional del PRD, y estas iniciativas representan la propuesta del Partido de la Revolución Democrática. Aquí sí no es solo de un legislador o de un grupo parlamentario, fue un trabajo colectivo, colegiado, que nos llevó varias semanas, retomando mucho de lo que ya se había trabajado anteriormente, y es la única propuesta que nosotros reconocemos que representa al PRD, como estoy seguro lo reconocerán nuestros compañeros de la Cámara de Diputados y la Dirección Nacional del partido. A ver, vente, yo voy por aquí. ¿Ya te vas? Saludos sin impacto a los trabajadores por lo aprobado en Cámara de Diputados ayer. Muy buenas tardes ya. Me da gusto saludarles aquí con mis compañeros. Bueno, mencionar que hoy por cuarta ocasión estaba convocada la Comisión de Seguridad Social para llevar su reunión ordinaria, su sexta. Por cuarta ocasión se tuvo que suspender por falta de quórum. Lo que quiere decir que hay una lista de temas que están agendados y que al paso que vamos, la pensión universal y el seguro de desempleo, pues tendrán que abordarse al paso que vamos para el año que sigue. No va a haber tiempo este año porque tendrá que hacer fila
¿no?, para poderlo discutir y analizar. Ese es por un lado. Y el otro, bueno, como bien decía el coordinador, el senador Miguel Barbosa, los acuerdos no se respetaron, utilizaron la votación del PRD, el mismo PAN lo utilizó para chantaje y sin embargo ellos se fueron utilizando los recursos del Fondo de Vivienda para los trabajadores y una mínima participación federal de un fondo mixto del 0.5%. ¿Qué quiere decir esto? Que los trabajadores son los que van a costear el seguro de desempleo y no así el gobierno federal. Dicho en otras palabras, pues esto es atole con el dedo para los trabajadores mexicanos. Aunado a que hay una gran discriminación porque nada más incluyen a los trabajadores del apartado A y no así a los trabajadores del apartado B, que son mexicanos o mexicanas también. Y en ese sentido, pues actúa en contra de los derechos humanos de los trabajadores y una gran discriminación que estamos viviendo en el país con estos simulaciones que están haciendo con promesas de los Reyes Magos para los trabajadores mexicanos. Senador, perdón. En ese sentido, para el senador Mayans, ¿qué implicaciones tiene el hecho de que se haya transferido de la Sedesol al Seguro Social el pago del seguro del desempleo? No, nada más es lo mismo, es nada más cambio de bolsa, pero al final de cuentas aquí los trabajadores están muy claros que si se aprobara como mandan los diputados, y aquí hago un paréntesis, que los diputados no leen, que es demasiado trabajo para ellos esto, porque no me explico cómo van a aceptar algo así en contra del pueblo de México y de la área trabajadora. Ese es el problema. Pero créanme, nada más cambio de bolsa, pero es lo mismo. ¿Dónde quedó la bolita?, nos diríamos. Y obviamente en el bolsillo de los trabajadores, donde va a afectar el fondo de vivienda, cuando se había dicho todo lo contrario. Prometer no empobrece. Blanca Botello de Hola, buenos días a todos. Nada más para precisar algunas cuestiones respecto a este pacto, que ya no es pacto. ¿Por qué? ¿Cómo se explica ahora esta situación? Es una actitud hipócrita por parte de los dirigentes de los partidos. ¿Por qué no hacerlo ahora de manera pública? Y segundo, ahorita ya por lo menos en 2 partidos va a haber cambio de dirigentes. ¿Sería el momento entonces de hacer ahora sí un cambio de timón efectivo? ¿O ustedes están de acuerdo en estas negociaciones que se han hecho? Porque a final de cuentas han agilizado los procesos. Gracias. Bueno, primero yo no dije hipócritas, para que no la nota salga. Miguel Barbosa califica de hipócritas. Eso yo les pregunto. Está bien. No, mire, la negociación, el diálogo en la política es permanente. Sin duda que sí. Más en la política profesional. Nadie le puede recriminar a otro político por qué dialoga, por qué negocia cosas legítimas y a la vista de todos. Eso es un procedimiento inagotado para la política. De la forma como se desahogaron las propuestas, se construyeron las propuestas sobre reformas constitucionales el año pasado, hubo muchos momentos y momentos de ajuste que parecían resolver lo que llamamos nosotros la armonización entre los trabajos de las dirigencias con los grupos parlamentarios, pero que nunca tuvo una solución completa. Y cuando al final de este año, después del arrebato que hizo el PAN y el PRI en la reforma constitucional, se dijo que el pacto se había terminado, y cuando también, eso lo dijo nuestro dirigente nacional, cuando el propio PAN dijo que ya no había muchos temas para este asunto, pues sí, realmente yo creo que sí hubo un pacto
entre el gobierno y las direcciones para decir, no digan que seguimos siendo pacto, pero vamos a seguir acordando. Eso todos lo sabíamos. ¿Acaso creen que la política no es porosa para saber lo que hay atrás de algo? Sabíamos de esas reuniones, pero esperábamos formar mesas comunes de gobierno federal, de direcciones políticas y de cámaras, es decir, de legisladores, mesas comunes que construyeran. Nunca se instalaron esas mesas, nunca. Pero claro, sabemos perfectamente que, por ejemplo, ese borrador que está circulando de la telecomunicaciones y que según la propia Andrea nos está diciendo fueron entregados a algunos legisladores, no a mí, yo me enteré por los medios hoy, fue entregado por direcciones a algunos legisladores, es producto de eso, Entonces, simple y sencillamente no hubo voluntad para corregir el procedimiento de la construcción de propuestas en la que las cámaras. No es mentira que hubiera habido una negociación de legisladores en materia energética. Por eso cuando los compañeros de PAN dijeron, nos levantamos de la mesa, pues ¿de cuál mesa? Porque no tenían sillas. Señor Jorge Díaz, del Canal 29 de Baja California, les va a hacer una pregunta de otro. Perdón, nada más precisando. ¿Sí les ha funcionado entonces estas negociaciones en corto, como se podría decir? Bueno, ¿a quién? Más? ¿A quién? Sacar adelante reformas estructurales. Por eso, ¿le ha funcionado a quién? ¿Al gobierno federal? Sí. Al Poder Legislativo ha demeritado su función, por más que digamos que aquí aprobamos. ¿Sí? Hay que hablar con claridad, son 12 sesiones y no hay propuestas en las cámaras. Está a 12 sesiones de que termine este periodo. 96 leyes. Buenas. 96 entre 12. Hagan las cuentas. Y si descontamos la de hoy, van a ser 11 sesiones. Y si descontamos la de mañana, porque dicen que telecomunicaciones llega al fin, ¿sí? Van a ser 10 sesiones. 96 entre 10 a 9 puntos y cachito por día tendríamos que legislar. ¿Creen que eso debe de ocultarse? ¿No debe decirse? Luego nos tratan muy severos ustedes, ¿verdad? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vengo de Baja California, Canal 29 PCN. Les tengo una pregunta. Mi nombre es Jorge Díaz. En su particular opinión, ¿consideran que los diputados y senadores le han cumplido a la sociedad? Me refiero con estas reformas y con todo lo que hoy se conoce. Así en general, si los diputados y senadores le han cumplido al país, el PRD sí, le ha cumplido. Tenemos muy claramente cuáles son nuestros principios, nuestras votaciones, nuestras propuestas. Yo podría decir que si se habla de las instituciones, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, no le han cumplido al país, dado que se han tomado decisiones más en favor de las élites económicas, de las élites políticas, en detrimento incluso del interés nacional y del interés de la sociedad.